Buenos días, buenas tardes, buenas noches, de acuerdo al lugar en el cual nos estén escuchando. Hoy tenemos un nuevo programa de La Rueda con un invitado de lujo especialísimo, porque nos va a presentar su libro Trotsky y la cuestión judía, textos inéditos de León Trotsky sobre la cuestión judía, 1903-1940, Marxismo y sionismo, una crítica sobre casi 130 años de existencia del movimiento sionista de la Nakba 1948 a la guerra de exterminio sionista contra el pueblo de Gaza 2023. Estamos hablando de Norberto Malach. Bueno, Norberto, bienvenido. Queremos presentarte a los integrantes del equipo que estamos en este momento presentes, así nos conocemos un poquito. Está Luisa Hadet, Buen día, directora buen día. directora jubilada, docente en ejercicios en educación de adultos. Clelia Gómez, también directora jubilada. Walter Sánchez, profesor de historia y docente en escuelas secundarias. Así que, bueno, para ir conociéndonos entre nosotros. Eh, a mí me gustaría preguntarte, luego mis compañeros van a agregar otras preguntas también, si nos podés contar un poquito, introducir, ¿cuál fue tu objetivo al escribir este libro? ¿Cómo lo fuiste construyendo? Bueno, ¿de qué trata? Por lo menos algunos puntos claves. ¿Y cuánto esto se puede relacionar con la actualidad, con lo que está sucediendo con el genocidio en Gaza? ¿Mm? Así que bueno, como sabemos que tenés 45 minutos, te damos la palabra y bueno, te escuchamos. Bueno, muchas gracias por la invitación. Eh, el libro nació de una lucha constante en relación a problemas de actualidad debido a la conducta del Estado de Israel frente al problema palestino, es decir, frente a la gravedad de la situación de un pueblo que ha sido expulsado de su propia tierra ya hace más de 75 años y que en el curso en la deriva de todo este periodo histórico se ha agravado enormemente la política de exterminio, la política de negación de los derechos del pueblo palestino. Simultáneamente a esto, tuve contacto con una investigadora de Brasil, de San Pablo, quien se tomó el trabajo de reunir un conjunto de textos de León Trotsky sobre la cuestión judía. ¿Y por qué la importancia de ligar esta temática con el presente y con la cuestión palestina? Porque hay quienes interesadamente han dicho que a la luz del holocausto judío durante la Segunda Guerra Mundial, Trotsky, el líder de la Revolución de Octubre, habría tomado posiciones a favor de la instalación de un Estado judío en la actual Palestina. Con la publicación de estos textos, tuve la intención, y creo que eso está logrado plenamente, de demostrar que tal versión o tal conducta de Trotsky es completamente extraña a la experiencia del socialismo mundial y por el contrario, igual que Lenin, Trotsky defendió la política contraria al sionismo y reivindicó los principios de que los problemas de discriminación nacional, discriminación racial, en la época del imperialismo no pueden tener una solución en los marcos del régimen capitalista. La experiencia del movimiento sionista demuestra que, lejos de ser un movimiento de emancipación nacional, de conquista de derechos democráticos para un pueblo, el sionismo se transformó
en una muralla de defensa de intereses imperialistas en el Medio Oriente, lo que se ha demostrado y se ha expresado en los últimos 75 años en un conjunto, en una serie de guerras que han agravado sistemáticamente la política que se inició con la Nakba en 1948, cuando se expulsó de lo que hoy es Israel a casi 800.000 palestinos que fueron a parar a la Franja de Gaza y a lo que hoy es Cisjordania y que viven mayoritariamente en campos de refugiados. Bueno, hasta aquí les hago una breve introducción y bueno, escucho las preguntas de ustedes. Bueno, muchas gracias, Norberto. Para la audiencia, que vayan conociendo tu libro, vamos a leer lo siguiente, lo que está en la contratapa de la Declaración Universal de los Derechos del Hombre y la Revolución Francesa a la época de la decadencia imperialista. ¿Quién hizo frente al antisemitismo moderno? Estado de Israel, de hogar nacional judío al uso pérfido de la Shoah a fin de negar el derecho a la existencia nacional palestina y su transformación en uno de los estados más militarizados, segregacionistas y antidemocráticos del planeta, de la Nakba, 1948, a la guerra de exterminio sionista contra el pueblo de Gaza, 2023. Bueno, buen día Marta, acá acaba de entrar otra integrante del equipo, Marta González, psicóloga. Bueno, ya estamos, Marta, con la presentación. Si podés cerrar tu micrófono, te voy a agradecer, Martita. Sí, 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 ahí lo cierro. Disculpame, tengo la gata acá arriba que me... Bueno, A ver, ay, no, gracias. espera que se abrió. Espera que se abrió. Este, Se me eh, volvió a abrir. Vamos a ir rotando un poquitito por los integrantes del equipo para hacerle preguntas a Norberto, que ha estado con la presentación de su libro en la Biblioteca Sudestada, en Puente Saavedra, en el partido de Vicente López. Y bueno, también si él nos quiere contar cómo le fue en esta presentación, sería muy interesante. Walter, ¿alguna pregunta? ¿Algún otro integrante que quiera preguntar? Sí, yo. Clelia, ay, por favor, te Bien. escuchamos. Buenos días, Norberto. Me gustaría que nos hablaras un poco de Teodoro Herz, porque tengo entendido que la búsqueda de dónde asentarse, que no, en principio no fue exactamente en Medio Oriente, fue una búsqueda a la desesperada, después de unos pogromos terribles que hubo en Rusia, en el sur de Rusia, en la tierra asignada a los judíos. Y eso fue a fines del siglo XIX. Me gustaría que nos comentes algo sobre el fundador justamente del movimiento sionista, que tuvo un carácter muy diferente a lo que luego fue, ¿no? Y yo te voy a agregar otra pregunta, gracias Clelia, porque la audiencia desconoce la historia de lo que es el sionismo. Mismo nosotros también lo desconocemos, salvo escasas personas que estudian y están relacionadas con este tema. ¿Qué es este movimiento nacionalista llamado Bund? Sí, también nos podés responder, por favor. Y un poquito la historia del sionismo, qué significa, qué quiere decir. ¿Mm? ¿Alguna otra pregunta, Walter? Sí, ¿qué tal, Norberto? Un gusto tenerte acá y gracias por estar en el programa. Primero, bueno, una pregunta básica que me surge es, de cara a la audiencia, ¿dónde podemos encontrar tu libro y a dónde, digamos, se te pueden hacer consultas, si tenés redes sociales, si vas a estar en alguna feria del libro, se puede conseguir en algún lugar particular para aquellos que lo quieren leer? Y después me gustaría saber, Norberto, bueno, ¿cuál fue el impacto de la publicación de tu libro? Es decir, ¿has recibido preguntas? ¿Has recibido inquietudes, observaciones?
entiendo que estuviste, digamos, exponiendo públicamente tu libro acá nomás en Vicente López. Y bueno, en torno a qué giraron las inquietudes, y cuál fue el recibimiento del público ante tu libro. Porque convengamos que es un tema para el que sabe, bueno, ya masticamos hace mucho tiempo este tema, pero para la gente común termina siendo un tema espinoso. ¿Pero por qué? Porque si uno mira la televisión, los medios, La Nación, TN, están dale, que dale, con el Hamas, y pareciera que el pueblo palestino es el Hamas, bombas y terrorismo. Y entonces, bueno, te quería preguntar, bueno, ¿cuál fue el recibimiento del público cuando decidiste publicar tu libro? ¿Tuviste, digamos, alguna repercusión, alguna devolución por parte de los lectores? Bueno, voy a empezar por esto. El recibimiento fue en principio muy bueno. La distribución del libro fue a pulmón. Muy pocas librerías comerciales aceptaron tomar el libro para su venta, con el argumento de que solamente toman libros a través de distribuidoras. El libro se puede conseguir en las librerías, particularmente de las facultades de la Universidad de Buenos Aires, y en 2 o 3 librerías comerciales sobre la Avenida Corrientes. La recepción del libro fue muy buena por parte de gente interesada en la cuestión judía y en el conflicto que ya transcurre durante mucho tiempo entre el pueblo palestino y el Estado de Israel. Dicho esto, me gustaría tomar las otras 2 preguntas que formularon las compañeras, y voy a empezar con la definición de lo que es el movimiento sionista. Teodoro Herzl, a quien se refirió la compañera inicialmente, fue el iniciador, el que comenzó la estructuración de un movimiento dirigido a obtener el derecho a una nación judía. ¿Por qué formuló esta iniciativa Teodoro Herzl? Junto a elementos provenientes de la burguesía judía, fundamentalmente de Europa Oriental, este sector de la colectividad judía, por decirlo de alguna manera, buscó una respuesta a las olas de antisemitismo que se expresaban en esos pogroms que se mencionaron, que buscaba de alguna manera una salida al fenómeno antisemita de esa época en los marcos del mundo capitalista de la época. De este modo, como bien se dijo, ni siquiera se hablaba de la instalación de un Estado judío en lo que hoy es Palestina. Inicialmente, Teodoro Herzl inició negociaciones con los poderes capitalistas de la época, con el Imperio Otomano y con otras grandes potencias capitalistas, dirigido a obtener un lugar en el mundo donde instalar un Estado judío. En verdad, el movimiento sionista inicialmente tuvo una repercusión muy reducida, porque la mayoría de los judíos de aquella región eran trabajadores obreros en su mayoría, campesinos, y lejos de arrimarse a este movimiento, se fueron fundamento de las organizaciones obreras y socialistas de la época. Es acá donde corresponde mencionar al Bund. El Bund nació como una fracción del Partido Obrero Socialista de lo que entonces era la Rusia zarista, y que propugnaba el derecho a una formación cultural, el derecho a una emancipación exclusivamente en el plano de las ideas, de la cultura judía, pero negando el movimiento sionista. Es decir, nunca consideraron que la resolución de la lucha contra el antisemitismo se podía alcanzar por la vía
de la conformación de un Estado judío. De esta manera, tenemos una realidad en la época, por lo menos hasta la Segunda Guerra Mundial, en la cual el movimiento sionista no alcanzó ningún predicamento dentro de las comunidades judías. ¿Qué fue lo que llevó a darle impulso al movimiento sionista? En primer lugar, aproximadamente sobre el final de la Primera Guerra Mundial, los sionistas obtienen del Imperio Británico, cuando éste ya había desplazado al Imperio Otomano sobre la dominación de Palestina y las tierras que conforman el llamado Levante, Siria, el Líbano, toda esa zona que fue colonia del Imperio Otomano pasa a ser dominio de Inglaterra y de Francia. Inglaterra adopta una resolución que la historia se recuerda como la Declaración Balfour, en la cual establece o declara formalmente el derecho del pueblo judío a tener un Estado propio en Palestina. La finalidad de esta declaración precisamente era combatir al movimiento nacional palestino que bregaba ya entonces por la independencia nacional, es decir, por el derecho del pueblo palestino a conformarse como un Estado propio. Más adelante, en el curso de los años 20 y 30, el sionismo se transforma en realidad en un movimiento que busca arrastrar a los judíos hacia Palestina y encuentra su principal apoyo en los Estados Unidos. ¿Cómo es que los Estados Unidos impulsan al movimiento sionista? En realidad, el propósito era el siguiente. En el lapso entre la Primera y la Segunda Guerra Mundial, Medio Oriente se transforma en una especie de vaca muerta a escala mundial. Lo que hoy se conoce como el mundo petrolero, que tiene su asiento fundamentalmente en el Medio Oriente, en particular en países como la Arabia Saudita, Irak, Irán, esos países comienzan, o mejor dicho, esos territorios que eran dominios coloniales, se transforman en un bocado de cardenal para las potencias imperialistas. El sionismo se transformó entonces en un movimiento que en nombre de emancipar a los judíos buscaba introducir en el Medio Oriente un estado gendarme, una especie de muralla contra los movimientos nacionalistas árabes. De este modo, tras la Segunda Guerra Mundial, las potencias imperialistas llamadas democráticas, que no habían hecho nada frente al exterminio de los judíos bajo el nazismo, se presentan como defensoras del pueblo judío y apoyan la instalación de un Estado judío en lo que hoy es Palestina. Bueno, si paro acá para que ustedes me vuelvan a preguntar y seguimos. Bueno, Norberto, gracias. Me parece muy claro, digamos, este desarrollo, esta historia que venís haciendo del sionismo. Entonces, consideramos a Teodoro Herz un representante de la burguesía y al Bund una fracción que apoyaba las ideas, las culturas judías y que formó parte del Partido Obrero Socialista y que no querían la conformación del Estado judío. Y en resumen, esta conformación del Estado judío termina dándose, según entiendo yo, cuando tiene un apoyo importante por parte de Estados Unidos, cuando, digamos, considerando que en Medio Oriente hay petróleo, ¿no? Sí, sí, entendí bien. Nosotros estuvimos hablando porque esto, digamos, trasladado a la realidad, a la actualidad, en el último programa estuvimos conversando sobre los acampes universitarios que hay en Estados Unidos, que hay en Europa, y cómo la propaganda los acusa de antisemitas, de pro Hamás,
de la misma manera que no la hay, pero a cualquier manifestación en contra de Ucrania se va al argumento contrario de plantear que son pro-Putin, ¿no? Entonces, ¿cuán presente está todo esto en la actualidad y en el genocidio que está aconteciendo en Gaza? Si nos querés relacionar un poquito más con la actualidad, y ha entrado Alan Chokler, que bueno, le damos la bienvenida y él luego nos podrá actualizar cuál es la situación que está aconteciendo en este momento en Gaza y cuáles son las perspectivas, ¿m? Como en otros momentos nos ha ido poniendo al tanto de las distintas guerras que están sucediendo en este momento. Bueno, te escuchamos, Norberto. Bueno, en primer lugar, hay que considerar que la acción de Hamás del 7 de octubre no constituye un rayo en cielo sereno. Hamás, con su acción del 7 de octubre, expresó la rebelión del pueblo palestino frente a las vejaciones, a la negación de derechos del Estado de Israel contra el pueblo palestino desde aquel fenómeno que se llamó la Nakba, que en términos del idioma árabe significa la catástrofe. Ese punto, ese evento, significó un golpe histórico de características fenomenales contra el pueblo palestino, que fue expulsado de su tierra para instalar en su lugar al Estado judío. Para que ustedes tengan una idea, a principios del siglo XX, la población judía en Palestina no superaba entre el 5 y el 10% de la población. El movimiento sionista no llegó a llevar más de una minoría de judíos hacia la tierra palestina, y cuando se produce la Nakba, los palestinos eran aún una mayoría dentro de Palestina frente a los judíos que se fueron instalando en el curso de los 20 o 30 años previos. En el curso histórico posterior a la Nakba, Israel practicó sistemáticamente una política que hundía los derechos palestinos. Se apropió de los mejores cursos de agua, de las mejores tierras, y sacrificó y agravó sistemáticamente las negaciones que sufrió el pueblo palestino desde entonces. Para que se tenga una idea, el Producto Bruto israelí es aproximadamente entre 15 y 20, es decir, 20 veces mayor que el Producto Bruto de Palestina. Es decir, estamos en presencia de un movimiento que actúa como un opresor nacional sobre una nación que es completamente oprimida y que sistemáticamente ha sufrido los ataques del sionismo. En este punto, quiero llamar la atención de que el imperialismo mundial y la prensa capitalista acusan a Hamás de una serie de vejámenes, de conductas negadoras de los derechos humanos en Israel, cuando en realidad la acción criminal, lo que vos correctamente denominaste el holocausto contra el pueblo palestino, no tiene ningún tipo de equivalencia con lo que significó el 7 de octubre. La política criminal, la política que casi podríamos denominar equivalente a lo que significó la solución final contra los judíos durante el nazismo, es una política equivalente, es la que se está aplicando en el presente, es decir, un intento de acabar con el pueblo palestino. Si Israel no puede provocar una política de expulsión de los judíos, perdón, de expulsión de los palestinos en su tierra,
se debe a que las burguesías árabes de la región son todas ellas cómplices de esta situación que sufre el pueblo palestino. Sin ir más lejos, Egipto ha cerrado sus fronteras para evitar que los palestinos huyan de la barbarie que se está sufriendo en Hamas. Y estamos en presencia en la actualidad de un corrimiento, de un paseo que es completamente criminal del pueblo palestino alrededor de la franja. Los palestinos que vivían en el norte de la franja fueron, es decir, conminados a trasladarse al sur. Estamos hablando de un territorio que tiene aproximadamente 40 kilómetros de largo y no más de 15 kilómetros de ancho. En ese espacio viven aproximadamente 2,5 millones de palestinos que han sido completamente atacados por el ejército israelí con una violencia que es de características criminales. Bueno, a ver, te agradecemos todas estas aclaraciones. Alan, bienvenido. Buenos días, buenos días. Bueno, Alan es licenciado en Historia por la Universidad de Buenos Aires y está haciendo la maestría en Historia Económica, también en la Universidad de Buenos Aires. ¿Querés comentarnos cómo está la situación en Gaza? ¿Cuáles son las perspectivas hacia el futuro de este genocidio que se está sufriendo en Gaza? Y bueno, y lo que te parezca oportuno de acuerdo a lo que venimos conversando, que es un poco la historia del sionismo, sus distintos matices y las repercusiones en la actualidad. Bueno, gracias por invitarme. Primero, quiero aclarar, mi título no es de licenciatura, es de profesorado en historia. Es una pequeña aclaración, pero no importa. Bueno, Este, perfecto. en fin. Segundo, quería decir que el libro de Norberto yo lo estoy leyendo desde verano. Se me encargó hacer una reseña. Es un esfuerzo recopilatorio brillante, porque en general los trabajos de Trotsky acerca de la cuestión judía están dispersos, no es que hay una gran publicación de referencia, así que admirable el esfuerzo que se ha realizado en ese sentido. Eh, Ahora, yendo a la situación en Gaza, pues yo puedo compartir un mapa para mostrar, porque hablar de nombres y direcciones puede confundir. Mm, a ver si puedo compartir pantalla. Ah, está inhabilitada la función. ¿Se podrá corregir eso? Luisa, ¿podrás ver el tema de, a ver si Alan puede compartir pantalla? Tenés el micrófono cerrado, Luisa. Listo, Alan, disculpa. Ahora sí. A ver. Bueno, de vuelta, este es el mapa que siempre uso, que lo hace un usuario, un analista famoso en las redes, que se llama Zuriach Maps, que bueno, empezó mapeando la guerra en Siria, siguió con varias, ahora se encarga mucho de Ucrania y también de Gaza. Este mapa tiene unos días de retraso, pero desde la última vez que hablamos han ocurrido las siguientes novedades. Habíamos dicho que en una primera fase Israel se encargó de ocupar esta región de Gaza, que es el norte, que es la ciudad en sí de Gaza. Luego, en una segunda fase, extendieron el control por la zona central hacia el sur de Gaza. Bueno, desde entonces se pasaron dos cosas. Básicamente, la fase activa de la guerra, con gran movilización de reservistas y recursos, eso se terminó. Harán ya 2 o 3 meses.
las unidades de reserva fueron desmovilizadas y hoy en día solamente operan las unidades regulares, que es alrededor de entre un tercio y un cuarto del total que cuentan las fuerzas israelíes. Pero después de muchas semanas de negociaciones infructuosas en torno a la cuestión de los rehenes que mantiene Hamas, Israel lanzó la anunciada ofensiva sobre Rafah, que es esta zona, que es todo el territorio fronterizo entre Egipto y la Franja de Gaza. A nivel estratégico importa porque a través de Rafah, Hamas mantiene líneas de suministro con Egipto por medio de túneles que a través de los años sirvieron a la economía tanto a la economía civil en Gaza, que estuvo bloqueado de punto de vista formal, pero sirvió al mercado negro, pero también para abastecerse de material bélico. Hacia Rafah terminaron retirándose la mayor parte de la población y también parte importante de los elementos de Hamas que lograron huir de la ofensiva israelí que vino como aplastando desde el norte. De acuerdo a la información oficial que viene del mando israelí, es en Rafah donde quedan los últimos, digamos, batallones funcionales de Hamas, o sea, las últimas unidades militares que pueden operar como unidades, no individuos sueltos. Es decir, que permanece una cadena de mando, permanece una organización que pueden organizarse para luchar como unidades. Entonces, con la excusa de que la presión militar es la única manera para hacer que Hamas libere a los rehenes, se lanza esta operación, que todavía no está lejos de ser terminada, la están desarrollando en un ritmo relativamente lento, pero no, es una suerte de caja de Pandora por la gran cantidad de civiles que fueron desplazados a la zona. Y ahora que se los conminó a retirarse hacia el norte. Es decir, la familia que estuvo acá viviendo en condiciones deplorables desde el punto de vista sanitario, es una catástrofe. Bueno, ahora tiene que volver a desplazarse hacia el norte, donde le espera una situación peor, porque no van a tener otra opción más que ir a vivir entre las ruinas de la ciudad de Gaza y Han Yunis, que están en una condición de no poder eh, apoyar la vida humana, por la forma que quedó destruida la infraestructura civil y las edificaciones. Entonces es una gran incógnita, no es una incógnita, eh, es una incógnita cuánto se van a disparar la tasa de mortalidad de lo que se llama muertes indirectas por la guerra, que en realidad no son tan indirectas. Con respecto desde el punto de vista operacional, Israel también, en paralelo, segundito, ahí está. En paralelo que lanza esta operación, también adoptó otro procedimiento, y es que ni bien en alguna zona que ya, digamos, había sido liberada por ellos, entre comillas, ni bien elementos de Hamas empiezan a reagruparse en algún lugar, sea cercano al hospital de Shifa, sea en alguna sección de Jabalía, bueno, si ni bien sucede algo de eso, ellos se enteran y lanzan incursiones desde este punto del norte o desde este corredor, que se llama el corredor Netzarim, se ha llamado, que es un corredor que se mantiene, que se construyó durante la ofensiva hacia Gaza y que ahora mantiene la franja cortada en dos. De esa manera controlan el flujo de población desde y hacia la ciudad, pero también es una base operacional. Desde acá pueden atacar hacia arriba, atacar hacia el sur, es decir, donde detectan que Hamas está logrando reagruparse, lanzan estas incursiones, bueno, con sus resultados. Que tengan que lanzar estas incursiones
parcialmente desmiente la versión de que se ha logrado desmantelar la estructura militar de Hamas en estas zonas. Es parcial esta desmentida. Por un lado, evidentemente Hamas tiene la capacidad de reagrupar ciertos elementos, en general es poco, pero por otro lado, a mí este procedimiento que tiene Israel de ocupar un territorio, demoler todo lo que encuentra en tanto estructuras militares y operativos, y después retirarse y después volver ahí, me recuerda un poco un procedimiento que tenían los estadounidenses en la guerra contra Japón en la Segunda Guerra Mundial. ¿Cuál era el problema que tenía Estados Unidos en islas como Iwo Jima? Bueno, los japoneses estaban escondidos, se podían refugiar en un sistema de túneles y cuevas muy difíciles de destruir. Entonces, ¿qué hacían? Atacaban una posición en superficie durante el día, eliminaban las unidades japonesas que estaban ahí, durante la noche se retiraban, sabiendo que los japoneses tenían que reocupar esa posición, y el día siguiente volvían a atacar y volvían a destruir a la unidad que había reemplazado el día anterior. Esto lo llamaban procesamiento. Es decir, que es la forma de forzar a que el enemigo saliera de las cuevas, saliera de sus posiciones protegidas y se expusiera de vuelta al ataque. Bueno, a mí este procedimiento me recuerda mucho eso. Pero lo cierto es que la guerra se está estirando. Ujú. Se está estirando y se está expandiendo. Y la noticia más notable es que hace 2 días el ministro de Defensa israelí, Gallant, destapó un debate que hay adentro del gobierno israelí, que es algo que muchos venían advirtiendo hace muchos meses, que es la cuestión de el día después para Gaza, o sea, el desenlace estratégico que se busca. ¿Qué advirtió el ministro? Que entre Netanyahu y los sectores más ultras de la coalición israelí está avanzando la idea de que Israel tiene que volver a ocupar plenamente y volver a gobernar Gaza mediante una administración militar, como pasaba antes de los acuerdos de Oslo. ¿Por qué esto? Porque es la opinión del gobierno israelí de que hay que evitar el establecimiento de un Estado palestino a cualquier costo. Es decir, hay que mantener la autoridad palestina fuera de Gaza. Porque desde el punto de vista de Estados Unidos y una parte del establishment de defensa israelí, que Gallant acá está expresando, lo que hay que hacer es desplazar a Hamas y traer a la autoridad palestina, que es colaboracionista con Israel, a Gaza. ¿Por qué? Porque es la única alternativa. Alguien se tiene que hacer cargo de gobernar este caos en el día después. Y es un caos que lleva muchos recursos y es una situación prácticamente ingobernable. Bueno, traer a la autoridad palestina, ese fue la opinión también de la Casa Blanca desde el día 1, que esta era la oportunidad para restablecer a la autoridad allí. Alan, Sí, podemos parar un poquito acá porque Norberto tiene el tiempo acotado, perdón. luego continuamos, es todo muy interesante la Bueno, actualización que nos estás haciendo. Alan nos viene contando cómo se está desarrollando este conflicto desde el inicio. Bueno, en conclusión, jamás no está destruido y bueno, y se está debatiendo qué va a pasar el día después. No sabemos hasta cuándo se va a prolongar esta situación, ¿no? Para sí, desgracia si querés Sí, después lo completo, perfecto. porque, en fin. Perfecto. ¿Sabés que si les preguntamos a los compañeros del equipo si quieren hacer alguna otra pregunta, pero a mí yo quería preguntarte, Norberto, si vos podés comentar para la audiencia de manera sencilla las relaciones entre el sionismo, el marxismo, el trotskismo, ¿no? Y por ahí mínimamente definir un poquito estas cuestiones para que se entienda, para los que nos escuchan. Bueno, como señalé al principio,
el sionismo y el marxismo se encontraban en sus antípodas, porque el sionismo buscaba llevar a los judíos a Palestina con el fin de que los judíos que habían tenido una intervención muy activa en la puesta en pie del movimiento obrero de Europa Oriental, fueron destacadas las generaciones de judíos que se incorporaron al movimiento obrero y al movimiento socialista. El sionismo buscaba romper con esa tendencia por la vía del traslado de judíos a lo que hoy es Palestina. De este modo, el sionismo se colocaba objetivamente de espaldas al movimiento obrero de la época. Con posterioridad se dio un fenómeno que vale la pena destacarlo, de que el sionismo enarboló en cierta medida banderas relativamente democráticas e incluso socialistas. Durante los principios, durante el nacimiento del Estado de Israel, se reivindicó mucho un fenómeno que constituía el establecimiento de colonias judías llamados kibbutz, que adoptaban una forma cooperativa y relativamente democrática. Hoy en día, ese fenómeno que inicialmente llevó a toda una serie de sectores de la izquierda mundial a reivindicar a Israel como un oasis de democracia dentro del Medio Oriente, es decir, oasis de democracia frente a las oligarquías árabes que dominaban la política de la región, durante mucho tiempo, especialmente hasta la Guerra de los 6 días, a mediados de la década del 60 del siglo pasado, este país donde brotaban los kibbutz y otro tipo de colonias, se presentaba como un Estado democrático. Hoy en día, todo esto se ha venido completamente abajo. Y la política israelí, que en sus inicios estuvo dominada por corrientes relativamente democráticas o socialistas, ligadas a la Segunda Internacional, a movimientos a escala mundial de carácter democrático, eso se vino completamente abajo y desde hace aproximadamente 30, 40 años, la política israelí se encuentra dominada por elementos derechistas, ultraortodoxos, transformando a Israel en lo que hoy podríamos llamar un régimen teocrático y militarizado hasta los dientes. En consecuencia, hay que destacar que la imagen de Israel como un régimen democrático ha sido completamente acabada y al contrario, tomando algo que me preguntaron hace un rato, a escala mundial se ha desarrollado un movimiento de apoyo al levantamiento palestino que es muy, muy importante. Haciendo una analogía con lo que fue la guerra de Vietnam hace casi 50 años atrás, hoy en día las movilizaciones estudiantiles en todo Estados Unidos y en buena parte de Europa son la expresión de que la población de los países donde se han desarrollado estas movilizaciones, no se creen más el mito de que Israel es una democracia y que los palestinos son un movimiento de características terroristas, etc. Es evidente que ha levantado, es decir, vuelo el movimiento de apoyo al pueblo palestino y de denuncia del Estado de Israel como un Estado totalitario. Bueno, paro acá, díganme ustedes o pregúntenme ustedes. Bueno, a ver, dejamos abierta para preguntas del resto del equipo. A mí me gustaría, Norberto, antes de que te retires, resumir o leer las dedicatorias del libro. Está dedicado a tu compañera, a tus hijas, a tu nieta y a la memoria de dos grandes amigos y revolucionarios. Uno es Pablo Riesnik y otro es Alberto Adrián Arias, ¿no? Amigo personal, cuando estaba en vida. Si después querés comentar algo con respecto a la importancia
de estas personas en la realización del libro sería interesante también, ¿no? El apoyo, las motivaciones, ¿no? Que te han sugerido o impulsado. ¿M? Bueno, a ver, ¿alguien quiere preguntar algo más? Marta, Luisa, Clelia, Sí, Juan. querría este, profundizar un poquito más el inicio de todo esto. Hay un dicho que dice, estos barros son de aquellos lodos, porque no podemos escamotear el hecho de que el Estado de Israel fue un poco la fundación sobre las culpas de toda Europa y del mundo. No podemos olvidar la persecución a los judíos antes de la Segunda Guerra Mundial, durante la Segunda Guerra Mundial y después de la Segunda Guerra Mundial. Los grupos de judíos liberados de los campos de concentración, los que quedaban, deambulaban por Europa sin tener espacio, pidieron refugio en diferentes países y les fue negado. También antes de la Segunda Guerra Mundial, cuando ya las leyes nazis excluían a los judíos de toda participación normal dentro de la sociedad, hubo pedidos en muchos países para ser alojados y les fue negado. No se puede olvidar la desesperación de familias enteras que llegaban a Israel, a lo que ahora es Israel, y el mandato británico los mandaba de vuelta a la boca del lobo. No los aceptaron tan tranquilamente los ingleses dentro del territorio de su mandato. Luego habrá primado otros intereses, como los que acaba de describir Norberto, el apetecible petróleo, pobres los países que lo tienen, y otras cosas, pero en principio creo que fue así. Me dirá Norberto si estoy equivocada o no. Gracias. Es indudable que el fenómeno que vos describís existió, pero habría que agregar algo que es lo siguiente. Cuando vos señalás que buscaban refugio en otros países, hay que ponerle nombre y apellido a ese fenómeno. Los principales países que negaban el acceso a los judíos durante la preguerra, eran los países más importantes del mundo. Inglaterra, Estados Unidos, es decir, cerraban las puertas a los judíos que estaban siendo perseguidos en Alemania en particular y en lo que se conoció por entonces la Alemania extendida primero a Checoslovaquia, después a Austria, etc. Ahora bien, durante la Segunda Guerra Mundial, mientras se producía el exterminio de los judíos, estos mismos países, entre comillas, democráticos, no hicieron nada para defender a los judíos. Perfectamente podrían haber bombardeado las vías férreas que conducían a los campos de concentración y no lo hicieron. Fueron cómplices concretamente del holocausto judío. Ahora bien, vos hacés el señalamiento de cuál es el inicio. Una cosa es este fenómeno de la persecución de los judíos y de la solidaridad que corresponde hacer respecto a ese fenómeno. Pero el Estado de Israel se constituyó sobre la base de un vejamen, de una humillación a un pueblo que estaba instalado en una tierra, que es la tierra de Palestina.
Y en ese aspecto, el inicio de esta crisis, de este fenómeno, es lo que se conoció, como señalé ya antes, la Nakba, es decir, la expulsión en masa de casi 1 millón de palestinos de su tierra. En este sentido, hay que señalar esto. Es falso que Israel se constituyó sobre una masa de judíos que eran los residuos, por decirlo de alguna manera, de los judíos que habían sobrevivido a la Segunda Guerra Mundial. Hay que señalar que el sionismo como movimiento histórico fracasó. La inmensa mayoría de los judíos en el mundo no viven en Israel, viven en Estados Unidos, en Europa, en nuestro propio país. Existe una comunidad judía bastante importante. Entonces, acá hay que hacer una distinción. Está mal señalar de que Israel nació para darle refugio a los judíos. Israel nació por una voluntad que hay que destacar también, de que en Naciones Unidas, los Estados Unidos y lo que por entonces era la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, dieron lugar a una resolución a fines del año 1947, por la cual se sostenía que había que constituir un Estado judío en Palestina. Esto significaba la negación del derecho palestino a constituir un Estado, a pesar de que la resolución expresamente indicaba que tenía que haber 2 Estados. Desde entonces, la política de 2 Estados fracasó estrepitosamente y, por el contrario, el Estado judío se transformó en una potencia que aplastó los derechos nacionales palestinos. Tal es así que aquellos acuerdos de Oslo a los cuales refirió Alan, esos acuerdos han fracasado. Esos acuerdos no dieron lugar a ninguna salida al pueblo palestino, y contra eso es que levantaron cabeza movimientos nacionalistas que podrán tener limitaciones enormes. Evidentemente yo no me identifico con los intereses teocráticos de Hamás, pero Hamás expresa una voluntad nacional que incluso los dirigentes palestinos ligados a las organizaciones históricas del pueblo palestino, como es el caso de Al-Fatah, están completamente desacreditadas entre los palestinos. Este es el fenómeno que hay que destacar. Es decir, hay un movimiento de oprimidos contra opresores. El pueblo palestino, en particular el pueblo de Gaza, se levanta contra la opresión nacional israelí. Y hay que destacar que ese fenómeno de resistencia tiene una enorme importancia, porque a pesar de la política genocida de Israel, jamás resiste. Es decir, resiste como un movimiento nacional. Netanyahu no ha podido aplastar a Hamás como se lo propuso al principio, ni ha podido llevar de vuelta a Israel los rehenes. En ese sentido, a pesar de su ofensiva genocida, la conducta israelí, la ofensiva israelí ha fracasado. Es decir, ni pudo aplastar a Hamás, ni pudo recuperar a los rehenes. Y esto lleva a una crisis en el propio Estado de Israel, donde entran en consideración las cosas que señaló Alan. Bueno, gracias, Norberto. ¿Nos comentás un poquito más sobre los compañeros que están en la dedicatoria? Porque ya entiendo que se te acaba el tiempo. Mira, en primer lugar, destaco a mi propia familia, que ha sido completamente solidaria en la puesta en pie de este libro. Y después destaco a 2 compañeros a quienes aprecié mucho. Uno es Pablo Riesnik, que fue profesor de la Universidad de Buenos Aires y dirigente de lo que se conoció como el Partido Obrero, y hoy se reivindica en lo que es política obrera, y Alberto Arias, a quien conocí personalmente, que fue un gran compañero, ustedes lo deben reconocer, publicitó o publicó diferentes textos, libros de literatura y una revista de la cual él fue el principal promotor, que fue Signos del Topo. A ellos agradezco y
por supuesto, la dedicatoria tiene que ver con esa identificación, con esos objetivos. Ujú. Bueno, Norberto, no sé si ya tu tiempo está terminando, pero nosotros vamos, si querés agregar algo más. No, agradecerles infinitamente este espacio que me dan, invitarlos a comprar el libro y continuar con esta acción solidaria con el pueblo palestino, que es fundamental. Bueno, bueno, Muchísimas gracias. te agradecemos a vos que te hayas tomado el tiempo para esta participación. Bueno, Eh, quedo a disposición de ustedes para cuando quieran. ¿Eh? Muchas gracias, muchas gracias. Alan, ¿te parece continuar con el relato de lo que está sucediendo en este momento en Gaza? Dale, después quisiera atender, después de eso, algunas cuestiones que mencionó Norberto acerca de la cuestión judía y el sionismo, que creo que Ujú. tengo algo para sumar. En- en- Perfecto, eh, porque, a ver, disculpa que te interrumpa, yo no sé si es la única posición, yo personalmente conozco muy poco de estos temas, todos los temas que atañen a la religión no los conozco, pero no sé si es la única posición que hay con respecto. Obviamente la de Norberto ha sido muy clara y él la ha dejado por escrito y nos la ha comentado. Pero bueno, vendría muy bien también tus aclaraciones. bueno, eh, yo venía diciendo, claro, Norberto hizo referencia sobre el final de su intervención, que está ahora la disputa en torno a qué se busca, cuál es la finalidad que se busca en Gaza. Que el gobierno israelí está dividido con el tema, que la fracción que está siendo mayoritaria, para ellos el mal mayor es que retorne la autoridad palestina a Gaza, porque eso abre las puertas a la independencia en la fórmula de Oslo, es decir, un Estado palestino funcionando en Cisjordania y en Gaza. Eso, la vida política entera de Netanyahu se puede resumir en tratar de matar el acuerdo de Oslo. Por más que Israel lo firmó, por más que está comprometido, desde que Netanyahu es primer ministro, todas sus acciones van en torno a hacer que la existencia de un Estado palestino independiente y que exista en paralelo a Israel sea imposible en la práctica. Bueno, después está la Casa Blanca, que está asociada a un sector del establishment de seguridad israelí que prefieren que jamás sea reemplazado por la autoridad palestina. Y ahí está la disputa de por qué cada tanto la administración de Biden bloquea el suministro de armas a Israel. Es por esta disputa. Yo calculo que Netanyahu está especulando con un regreso de Trump en unos meses, porque Trump eh, tiene una visión con respecto a Palestina completamente congruente con el diseño que tiene Netanyahu y la extrema derecha en Israel, que consiste en que nunca va a haber un Estado palestino de ningún tipo y que mientras tanto hay que permitir a Israel continuar y profundizar la colonización de los territorios bíblicos en Cisjordania. Entonces, lo que yo entiendo es que Netanyahu necesita hacer tiempo hasta que vuelva Trump, porque Trump viene con los cheques en blanco. Trump fue, bueno, el movimiento que hizo durante su primer mandato de mudar la embajada estadounidense de Tel Aviv a Jerusalén, movimiento que ahora sigue Milei, bueno, es una señal en este sentido. Em, entonces, bueno, la administración de Netanyahu, a ver, la cuestión de los rehenes al fin y al cabo es una cuestión secundaria para ellos. Puede ser una espina con respecto a lo que pasa con la opinión pública israelí, pero si uno habla con las figuras de extrema derecha que están con Netanyahu, para ellos los rehenes que hay hoy en día en Gaza son, en el mejor de los casos, bueno, eran los progres que vivían al lado de Gaza y que eran potenciales traidores nacionales. En estos términos se refiere la extrema derecha israelí,
a los elementos democráticos o progresistas de la sociedad. Y en el medio, ¿qué va a pasar? Entre no poder, porque Israel tampoco puede permitir que jamás se restablezca como autoridad política en la Franja de Gaza. Que de hecho, permitir eso fue una iniciativa política de Netanyahu, y eso de coexistir durante décadas con Hamas, porque era funcional a ellos sí, porque mantenía la Franja de Gaza y a Cisjordania divididas políticamente. Y creían que Netanyahu, bueno, no es una cuestión personal, pero toda su tendencia tenía la idea de que esta situación se que podían seguir pateando la pelota indefinidamente. Es decir, bueno, como está Hamas, no se puede hacer ningún tipo de negociación, como no hay negociaciones con los palestinos, no se les concede absolutamente nada en términos de derechos nacionales, y mientras tanto seguimos colonizando Cisjordania. Creían que eso lo podían estirar hasta el infinito, hasta que ocurrió lo del 7 de octubre. Ahí se dieron cuenta que quizás no fue tan buena idea alentar que jamás se constituyera como gobierno estable en Gaza. En fin, entre estas dos alternativas ninguna resulta deseable para el gobierno israelí, ni que vuelva jamás, ni que llegue la autoridad palestina. Entonces, por descarte, avanza la idea de implementar una administración militar. El ministro de Defensa, Gallant, lo que advierte es que esto no puede suceder de ninguna manera, porque establecer una administración de este tipo va a ser un drenaje de recursos enorme para Israel y que va a ser insostenible en términos de tropas que necesitan para mantener bajo ocupación a los 2 millones de palestinos, recursos que van a tener que desviar para Gaza, etc. Lo que opina la Casa Blanca y lo que opina esta parte del establishment israelí es que esto es tirarse a un pantano, no es funcional. Y tampoco es algo que se puede estirar hasta el infinito tampoco. Una ocupación militar no es legal. El poder ocupante puede tener ciertas obligaciones legales para los ocupados, por ejemplo, proveerlos de electricidad, educación, servicios básicos, etc., pero no tiene ningún tipo de legitimidad con ningún criterio. Entonces sería otra de las artimañas de Netanyahu, que son que tienden a tener una visión más cortoplacista. Entonces, ¿qué es lo que se está avanzando en la práctica? Bueno, que en la Franja de Gaza lo que va a gobernar no va a ser ni Hamas, ni Fatah, ni Israel, lo que va a gobernar es el caos. ¿Por qué? Porque si bien Israel todavía no ha terminado de destruir a la organización militar de Hamas, puede evitarles que ellos se reconstituyan como gobierno. ¿Cómo? Bueno, estirando la guerra, haciendo estas incursiones, etc. Y jamás puede prevenir que Israel instale un gobierno colaboracionista, sea por medio de Fatah o con palestinos de Gaza, figuras relevantes que por ahí Israel los elige a dedo para conformar una administración amigable. Bueno, jamás también puede evitar que eso suceda, también continuando con sus esfuerzos de guerra, o directamente apuntando a los palestinos que se sospeche que estarían por entrar en una administración de este tipo. O sea, ambos bandos pueden bloquearse mutuamente y ninguno puede imponerse en el largo plazo. Ahora, en la visión del caos, de que la Franja de Gaza no la puede gobernar nadie, bueno, es un escenario tipo Somalia. Vaya uno a saber lo que pasa. Seguramente hay cabezas en los servicios de inteligencia israelíes, con la gente de Netanyahu, que quizás dicen, bueno, al fin y al cabo, el caos es el mal menor, porque con esto seguimos dándole motivos a los palestinos para que migren. ¿Quién quiere vivir en algo así durante quién sabe cuánto? Así que esa es la situación con respecto a Gaza. Ahora, la guerra en Medio Oriente escala en intensidad y en extensión. Hace semanas tuvimos un intercambio de ataques directo entre Irán e Israel, que es algo que no tenía precedentes, e Israel también hace preparativos para llevar la guerra al sur del Líbano.
eso si querés, ya podemos atenderlo en otro encuentro, porque esto si no se va a estirar, pero la potencialidad de la escalada regional es algo que está siendo preparado y buscado por la administración de Netanyahu. ¿Por qué? Bueno, porque esto permite estirar el tiempo hasta que se haga enero del año que viene, que es cuando asume Trump. Trump, yo especulo que quizás baja a Ucrania en la lista de prioridades y seguramente va a volver con más intensidad sobre la cuestión de Irán. Eso ya es una especulación mía, pero bueno, esto debería ser la verdad charla de otro encuentro. Ahora, con respecto a la cuestión histórica, yo quiero sumar la siguiente reflexión. Porque la cuestión judía, lo voy a poner en otras palabras. ¿Ha resuelto el sionismo la cuestión judía? Porque bueno, fundaron un Estado, lograron atraer a una cantidad importante de judíos. ¿Resuelve eso la cuestión judía? No. La cuestión judía fue resuelta por el nazismo alemán con la omisión o colaboración indirecta del imperialismo británico y estadounidense, y esa cuestión fue resuelta por la parte negativa, directamente exterminando la vida judía en Europa. Es decir, el sionismo no solucionó nada, no por una cuestión de no poder oponer resistencia, sino que si la cuestión judía existía como fenómeno al interior de las sociedades europeas, la propuesta de marcharse de Europa no enfrenta esta tendencia. ¿Me explico? Quiero ver si esta idea queda clara. Eh, yo sostengo que la cuestión judía se enfrentaba eliminando las bases materiales del antisemitismo en las sociedades de origen. Ujú. No yéndose a un rincón, sea Palestina, sea algún lugar de África, etc. Porque la propuesta de Herzl es, bueno, a ver, voy a simplificar el planteo. El planteo es, bueno, acá nos van a matar en algún momento u otro, vámonos, a donde sea. Sí, Y aparte es una cuestión, una misión imposible, porque todo el mundo no se puede ir a un pedacito chiquito de tierra. no, supongamos que era un pedacito más grande. Bueno. No importa, era una cuestión inmanejable. Herzl y toda esta primera oleada del sionismo especulaban que trabando relaciones con con las potencias imperiales, bueno, algo iban a conceder, algún rincón en algún lugar, porque en este momento el Imperio Británico abarcaba todo el mundo. Tenían colonias en África, tenían colonias en el sudeste asiático, etcétera. Bueno, la idea era, bueno, algún terrenito le sobra, porque la mayor parte de la superficie mundial eran colonias europeas, no eran estados independientes. En el libro de Malach hablan que se pensó en Uganda. Claro, Uganda era el plan A. Mm. Ahora, Inglaterra y las potencias coloniales no tenían colonias por deporte. Se apoderaban de territorios porque les interesaba de una manera concreta. ¿Por qué lo van a ceder? Sea judío, sea a cualquier otro pueblo perseguido. Bueno, solamente lo podían ceder con la garantía de que ellos, de que se independizara, siga gestionando en favor de los intereses coloniales. Entonces, desde el principio, cuando el sionismo formula esta alianza con el imperialismo, ya se está colocando con el límite de que va a tener que ejercer, digamos, como una especie de administración indirecta de este tipo de intereses. Bueno, y al fin y al cabo, los británicos tampoco tenían ninguna urgencia por darle a los sionistas la gestión del territorio mandato de Palestina. No por el petróleo. Ahí no hay casi que, bueno, hasta hace pocos años se empezó a encontrar yacimientos en el mar Mediterráneo de gas natural, etcétera, muy importantes, pero no hay una gota de petróleo en el territorio mandato británico. Y los británicos tampoco necesitaban petróleo para su industria en la escala que los norteamericanos sí la necesitaron después de la Segunda Guerra Mundial. El valor estratégico de la zona del mandato de Palestina
es la ubicación, que es una conexión terrestre entre Asia y África, y que también por eso ejerce un control en las rutas comerciales marítimas, por ejemplo, por el canal de Suez. Es decir, los británicos, si uno mira el mapa de dónde pusieron bandera, siempre va a ver que, bueno, las Islas Malvinas, siempre son lugares que controlan el flujo de las rutas marítimas. Y también, bueno, después el control más territorial de la ex colonia en India, que de ahí sí sacaban recursos concretos. Pero bueno, a ver, si los británicos, y también los franceses tienen este patrón, que los estados que se establecen en la descolonización, que sea en África o en Medio Oriente, están gobernados por clases sociales completamente ligadas, comprometidas políticamente con la política colonial, es decir, que se sigue haciendo colonialismo por otros medios, por más que después, bueno, tiene una banderita de independencia. Eh, en fin, un Ah, segundo que yo me había anotado acá algunas cositas. Bueno, a mí me parece muy importante, a ver si luego abrimos, a ver si quienes quieren intervenir sobre esto. Esto que vos decís de eliminar el antisemitismo, como todos los prejuicios existentes desde mucho tiempo y sobre todo desde la conformación del capitalismo en las sociedades actuales, ¿no? Y que la gente pueda convivir con diferentes religiones, con diferentes orientaciones sexuales. Yo me había notado algunos acontecimientos, me corro un poquito la realidad nacional. no, también, espera que quería, ahí me acordé lo que me faltaba. A Dale. ver, ¿qué pasa con el antisemitismo y Israel de hoy en día? ¿En qué aporta Israel su política con respecto a combatir el antisemitismo hoy en día en las sociedades? Porque obviamente sigue habiendo antisemitismo. Sí. Eso es innegable. Eh, bueno, en la medida que la política de Israel es tratar de asociar a todos los judíos del mundo en la empresa de negar todo derecho nacional a otro pueblo, esto lleva a los judíos en el resto del mundo a un aislamiento completo de la sociedad. No solamente con respecto a los antisemitas de toda la vida, sino también incluso de las personas incluso más racionales. Porque sí, a ver, uno ve las declaraciones que vienen de los órganos comunitarios, de un apoyo rabioso a la guerra en Gaza, de declaraciones que realmente rozan y cruzan lo indefendible. Bueno, en la medida que los judíos, que Israel constantemente hace propaganda entre los judíos para asociarse a esta cuestión, bueno, lleva a los judíos a aislarse de las personas que no son antisemitas. Porque alguien que no tiene una mentalidad racista, obviamente ve a la cuestión palestina y dice, ¿cómo están ustedes, los judíos, apoyando esto? Con toda la historia de opresión nacional. Esto va en contra de su propia historia. ¿Cómo es posible? Bueno, la línea del sionismo hoy tiende a que los judíos se dividan de la izquierda. Porque si uno escucha las declaraciones que vienen de los funcionarios, etcétera, que son cosas lunáticas, ellos dicen que el antisemitismo es la izquierda, el antisemitismo es el socialismo. Entonces se trata de vuelta. Si los judíos se aíslan de la izquierda y de los sectores progresistas en cada sociedad, ¿con quién se quedan? Sí, aparte en Europa fundamentalmente por todo el tema de la inmigración y por los históricos prejuicios y por la construcción del enemigo, se ha ido virando a que el enemigo son los árabes, a que los enemigos son los musulmanes. Bueno, es esto lo que esgrime la extrema derecha europea en este momento, Bueno, ¿no? y en esa divisoria, la línea política del sionismo, ¿dónde coloca a los judíos? ¿Del lado de los inmigrantes, en defensa de sus derechos, etcétera? ¿O con los nazis que quieren echar a los inmigrantes al mar? Mm, Es mm, decir, hay una línea que lleva a los judíos
a negar, digamos, a renegar de su propia historia. Porque de eso lo que deberían hacer es el sentimiento de solidaridad con las otras minorías. ¿Puedo decir algo? Sí, Clelia, por favor. Hay muchos judíos que no son así. Hay muchos judíos que protestan por la actividad y la actitud del gobierno de Israel en este momento, aún dentro de Israel. Y además no puedo dejar de reflexionar en cómo el proceso de descomposición ha sido terrible desde los años 30 hasta acá, porque por un largo tiempo judíos y árabes convivieron y en algún momento se pensó, no sé cómo será en este momento los movimientos progresistas dentro de Israel, pero se pensó en un Estado binacional y había partidos de izquierda en que activaban árabes y judíos juntos. De todas maneras es el nuevo antisemitismo, el odio a todo lo que sea musulmán, a los árabes actuales. Son de la misma raíz étnica, cosa que para mí no tiene ninguna importancia, pero creo que es el nuevo antisemitismo, el miedo que están metiendo vía propaganda contra todo lo que sea musulmán, como si todos fueran terroristas. Aparte, Me Clelia, sí. pregunto qué para el día después, como decías antes, me pregunto si hay alguna posibilidad, después de todo lo que ha sucedido, porque un mal trae otro mal, en esta propuesta de que vuelva la convivencia, más allá de la promesa absolutamente incumplida de dos estados, un estado palestino y un estado israelí. ¿Habrá posibilidades? Me permiten agregar una cosita, esto lo vemos acá también. En estos días que pasaron, una declaración del gobierno de Milei con referente a unos acontecimientos sucedidos en España, que entre paréntesis Milei ahora está en una cumbre reaccionaria junto con Santiago Abascal de Vox, con La Plata Nuestra, viajando, haciendo internacionalismo de ultraderecha. Que Adorni no supo ni qué contestar, habló con respecto a los árabes y las mujeres que eran atacadas o violadas por los árabes. Se usan los mismos argumentos que usó el nazismo con los judíos. Toda la cuestión del temor a la violación, del temor sexual, están usando los mismos argumentos. Y esto ha pasado la semana pasada acá en la Argentina. No sé si ustedes escucharon la declaración de Milei y los comentarios de Adorni, porque una periodista española le preguntó a ver que aclarara qué pasaba con las mujeres españolas que iban a ser atacadas por los árabes, ¿no? Bueno, para eso sí se acuerdan de los derechos de las mujeres, ¿viste? Hace pocos días acá hubo un triple femicidio y el gobierno, llamamos a Adorni, qué sé yo, es una especie de payaso indignante. Pero bueno, a ver, de vuelta, es el uso hipócrita, completamente descarado de cualquier cuestión. Bueno, para eso, bueno, miren que los árabes son homofóbicos, miren que los árabes le pegan a las mujeres. Sí, pero cuando se trata de defender estas cuestiones en suelo local, bueno, Dios, patria y familia. Eh, a ver, como sea Clelia, sí, muchos judíos se mantienen por fuera y eso me parece, esas son las reservas morales del pueblo judío. Pero yo tengo la impresión de que es una minoría y también sobre este sector hay una presión enorme. Una presión enorme. El sionismo los marcó hace tiempo como judíos que se odian a sí mismos. Hay una expulsión de los marcos comunitarios. Es decir, hay una,
es como todo movimiento que impulsa el sionismo para que la comunidad judía se cierre sobre sí misma y se vaya cada vez más sobre la derecha. Es una presión muy fuerte que hay con eso. Eh, ¿Cómo se combate? Bueno, con una política clara. No, no evitando caer en estas cuestiones de, bueno, invadimos Gaza por el bien de las mujeres de Gaza, porque ahora a los de Hamas no les van a pegar más. Qué sé yo, ese tipo de ridiculeces que se desmonta fácilmente y que no pasan del nivel de- de experto en marketing del que la formula. Eh, un segundito, siempre se me olvida como la última oración, como que me queda en la punta de la lengua y se me olvida lo que iba a decir. Eh, Sí, bueno, lo voy a dejar acá. Alan, mientras, bueno, recordás lo que ibas a decir, te puedo hacer un par de preguntas aprovechándote que estás acá, Dale. que tiene que ver en realidad con lo que dijiste, porque estamos viendo, bueno, grandes rebeliones populares a lo largo del mundo, sobre todo en Estados Unidos, universidades, incluso de élite, como Harvard, como Columbia, la lucha que están haciendo los estudiantes universitarios es impresionante. Pero ahora, puertas adentro, los trabajadores israelíes, una vez que ya ha pasado una cantidad de tiempo, ¿no? Con respecto a la guerra que se está teniendo, ¿hay algún tipo de reacción? Es decir, al principio hemos visto marchas muy raquíticas, muy poco numerosas, que venían generalmente de los parientes de los detenidos por el Hamas, pero que han sido marchas muy raquíticas y que han sido aplastadas. ¿Cuál es la reacción hoy del pueblo israelí una vez que ya ha pasado el momento y creo que está claro para todo el mundo que el gobierno de Netanyahu le importa tres bledos los 20, 30, 40 ciudadanos israelíes que están en manos del Hamas? ¿Hay algún tipo de reacción más masiva? Y la Bueno, segunda pregunta que te sí. quiero hacer, otra preguntita. Desde acá, lo que estamos viendo es, bueno, que el ejército israelí avanza sobre Gaza casi de manera arrolladora. Y vos, digamos que estás hilando fino, ¿hay algún tipo de resistencia por parte del pueblo palestino? Es decir, en cuanto a la guerra, digo, ¿no? Si hay bajas israelíes, hay contraofensivas, digamos, ¿hay algún tipo de reacción, por lo menos de un sector que de alguna manera con los recursos que tiene, pero combate la ocupación militar? ¿O es simplemente lo que vemos acá, que es simplemente un ejército que avanza y arrolla todo a su paso? Es decir, ¿hay bajas israelíes? ¿Hay algún tipo de precio que está pagando el ejército israelí por semejante ofensiva? Y Bueno, por último, Alan, sí, sí. perdóname, ¿no? Pero por último, mira, yo para sacarte de digamos, de la guerra de Gaza, me parece muy importante lo que está pasando en Ucrania y entiendo que esto va a ser seguramente parte de otro programa. Si me lo querés responder ahora, respondémelo y si no, lo responderemos a otro momento. Pero está a punto de caer Kharkov, que es la segunda ciudad más importante después de Kiev. Y entiendo que los líderes están diciendo que si cae Kharkov es como una línea que Rusia no tiene que cruzar y Rusia quiere tomar Kharkov. Es decir, se ve que en los próximos días, semanas, vamos a asistir a una escalada con respecto, digamos, a la guerra en Ucrania. De hecho, se sabe que Rusia ya movió sus armas nucleares tácticas, se le dice, lo cual es una contradicción en sus términos. O sea, serían bombas nucleares, pero chiquitas, digamos, de baja intensidad. Es como, no sé, es una contradicción. Bueno, Alan, obviamente que lo de Ucrania ameritaría, digamos, un programa aparte, así que si me querés contestar esto último y si no, lo dejaremos para otro programa. No, lo voy a contestar primero y rápidamente. Primero, los rusos se las arreglaron para construir una ambigüedad operativa. ¿Qué quiere decir eso? Que nadie sabe muy bien lo que van a hacer. Es como jugar al póker. Empezaron una operación en Kharkov, pero no, a ver,
mostrar, si lo ves en el mapa queda muy claro, la ciudad y la región de Kharkov no están a punto de caer, los rusos lograron avanzar y tomar, digamos, zonas fronterizas. Por el momento, ¿qué es lo que se puede observar? Que esta es una operación para atraer refuerzos ucranianos a la zona, que los ucranianos tengan que debilitar la línea en otros lados, porque ellos ya tienen una escasez de fuerzas y de personas, bueno, entonces tienen que dejar más debilitadas zonas en el Donbass, en el Zaporilla, etc. Es decir, que este es un esfuerzo, es un amague para debilitar a Ucrania en otros lados y que esto permita que los rusos avancen en otros lados. Por el momento es eso. No es que hay involucrada. En fin, a ver, no voy a hablar de números ahí porque ya habría que explicar cosas. Ahora, el tema de las bombas nucleares, de las armas nucleares tácticas. Los rusos siempre las tienen en su territorio. No hay indicativos de que ellos piensen usarla en Ucrania porque no es que están en un estado de colapso militar. Si enfrentaran algo de ese tipo, ahí sí que podrían recurrir a algo así. Se llama arma nuclear táctica, por, más allá de la intensidad, porque el objetivo es tirarla sobre unidades militares, no para borrar ciudades del mapa. En fin, eso igual hay que atenderlo en otro programa. Ahora, los números, un segundito, los números oficiales israelíes actualizados a mediados de febrero, sí, ellos todo el tiempo están publicando si tienen muertes, si tienen esto, si tienen lo otro, pero hacia finales de febrero de este año tuvieron los siguientes cantidades de muertos y heridos. Desde el 7 de octubre, en general, en todo el territorio israelí, tuvieron 566 muertes en combate. Eso es los muertos del 7 de octubre, más los muertos de la operación terrestre en Gaza, más los muertos con los intercambios que tienen con Hezbollah en el norte. 566 en total, de los cuales los que son propios de la operación en Gaza después del 7 de octubre, en su momento en este reporte eran 229, hoy ya, ayer conté 274. De una fuerza militar que puede llegar a contar con 300 o 400 mil personas, no es un precio relevante. Es muy duro para los familiares, es grande con respecto a incursiones pasadas, obviamente, pero estamos hablando de 274. Y cada 6 meses se gradúa una nueva camada de soldados que se entrenan como conscriptos. Entonces, que ese número se reemplaza. No es una cantidad que lleve en el balance neto, en una reducción de fuerzas israelíes significativa. Entonces, 274 era ayer. Y eso contando accidentes operacionales. Hubo un episodio que un tanque israelí vio que de una ventana de un edificio salía el cañón de un fusil, dispararon y adentro habían soldados israelíes. Entonces, todo un escuadrón, chicos de 20, 21 años, 5 muertos de una, 7 heridos, cosas así. O sea, contando, ni siquiera es en el combate con Hamas, es todo lo que pasa ahí, que hubo episodios de fuego, amigo. Después, de vuelta, volviendo a los números de febrero, tenían hospitalizados en situación grave 30, en condición intermedia 227 y heridos con heridas no graves 87. O sea, en febrero tenían total de 344 hospitalizados y heridos desde la guerra, un total, o sea, desde el inicio de la guerra, un total de heridos soldados de 2.882, que estaban en situación grave 434, en situación intermedia 764 y en condición no grave 1.684. De vuelta, a ver, en cantidad de heridos, sí, el número es más grande, eso es más o menos una buena parte de lo que sería una brigada, pero la gran mayoría de los heridos se recuperan y pueden volver a trabajar, pueden volver a tener desempeño militar. Eh, un segundito. Ahora, claro, 2.882 en total.
Eso es, de vuelta, con el 7 de octubre, con la operación terrestre y con los intercambios con Hamas. De estos 8.882, los heridos adentro de la Franja de Gaza fueron hacia febrero 1.326. O sea, 1.300, que ahora, no sé, serán 1.400, más o menos, 1.400, 1.500 heridos. Después hay otra cifra. Los heridos por accidentes. Adentro de la Franja de Gaza, 391. Accidentes, no sé, soldados que por ahí tuvieron un accidente y se dispararon en el pie con el fusil, 24. Accidentes tipo automovilísticos, 31. Otros, no sé, alguien que se le cayó una munición de artillería en el pie, que esas cosas pesan 50 kilos, 45. Es decir, no son números que te hagan pensar que eh, que no pueden seguir, que Israel no puede seguir o no puede mantener la intensidad de las operaciones. En ese punto de vista, esto es lo táctico. En ese sentido, ellos lo hacen relativamente bien desde un punto de vista militar. Ahora, con respecto a los palestinos, es complicado. Eh, es complicado porque en cualquier tipo de conteo es difícil distinguir a los combatientes, o sea, lo que serían blancos militares legítimos desde el punto de vista de la ley de la guerra, de los civiles. ¿Por qué? Porque los combatientes, sean de Hamas o de cualquier otra organización, no usan uniforme. Tienen tácticas que sí, que consisten en mezclarse lo más posible en zonas civiles, etcétera. Es así como proceden. Eh, Israel, a ver, no. Y ahí en los últimos días hay una polémica con respecto al total de las muertes palestinas. El Ministerio de Salud de Gaza tiene la cifra de 35.000 muertos palestinos desde el 7 de octubre. De esos no declara cuántos eran combatientes o no, por más que seguramente sepan. Los conteos en general del Ministerio de Salud de Gaza se chequean. En general hay terceras partes que convalidan esas cifras. Eh, lo que Israel dice es que cerca de la mitad de estos 35, digamos unos 15.000, eran terroristas, o sea, que murieron en combate, eran blancos legítimos, etc. Dice que son la mitad. Esto es creíble o increíble, en mi opinión, está más o menos en línea con las incursiones pasadas que hizo Israel, que siempre la relación de muertos entre combatientes y no combatientes, la mejor relación que lograron en el pasado siempre fue la mitad. O sea que siempre por cada combatiente que matan, siempre se mata un civil. Ese fue el mejor ratio que lograron. Entonces está dentro de eso. Y el peor que lograron es alrededor de un tercio. Entonces, para mí es racional que desde los 35.000 palestinos muertos, entre un tercio y como mucho la mitad sean combatientes. Yo también había leído una noticia que no pude chequear, de que jamás admitió 6.000 muertos suyos de sus filas. Estamos hablando entonces de, jamás tenía una fuerza hasta el 7 de octubre de alrededor de 40.000 combatientes, 40.000 soldados si querés, pero no son soldados, no es un ejército regular. Una fuerza de 40.000 que le causa a los israelíes cerca de 300 muertos y sufre por lo menos 6.000. O sea, ese es el ese es el resultado del balance de fuerzas. Ahora, en Gaza, si vos pensás, si te preguntás si hay como eventos de, no sé, de masas de gente que está protestando contra los israelíes o resistiendo con métodos populares, etcétera, bueno, eso no lo estuve observando. Es como que el aparato de Hamas es muy excluyente con respecto a cómo se resiste a la ocupación. Entonces, los civiles cuando pasan al lado de soldados israelíes por checkpoints para volver a ir y volver por el corredor que mencioné en el mapa, bueno, pasan lo más rápido posible. Israel en esos lugares
detiene a los que son sospechosos, usan inteligencia artificial para ver si son miembros de Hamas o no. O sea, eso es lo que está pasando, no es que estamos hablando de una resistencia popular. La gente, la verdad, que le está pasando muy mal en Gaza. Ya hace muchísimos meses que vienen, que sufren condiciones terribles. No se ve esta cuestión de resistencia popular ahí. En Cisjordania el clima es diferente. Si tenés alguna protesta, en general, bueno, hay también Israel mató a una cantidad muy grande de palestinos o que estaban armados, etcétera, pero no es que son enfrentamientos entre dos formaciones como es en Gaza. Por ahí, en algún pueblo, ahora no me sale el nombre, hay alguna milicia palestina, gente que se arma, etcétera. Bueno, Israel también lanza incursiones más de tipo policiales y los detiene a todos y también hay muertos. Por ejemplo, en los funerales de eso sí tenés alguna expresión más masiva, eh, pero por ahora tampoco pasa por ese lado. En Israel, protestas de los palestinos israelíes, en general no vi. Eso no sucedió. Lo que sé es que desde el 7 de octubre ellos están con mucho miedo, porque hay un clima de revanchismo muy grande. O sea, los sectores eh, más ultras sionistas de la derecha están con sed de sangre hace mucho tiempo, y entonces los palestinos en Israel, que en el pasado han protestado, tengo entendido que se quedan en su casa. Escuché anécdotas de muchos que dejan de ir al trabajo, que renuncian, que se encierran. Y con respecto al público israelí, las protestas que hay ahora son más grandes, o sea, tienden a crecer, son protestas alrededor de vuelta de la cuestión de los rehenes, pero no hay protestas diciendo como pasaba en Vietnam, bueno, estamos perdiendo muchos soldados, paremos con esta cosa sin sentido. Bueno, eso por ahora no surge, y bueno, tiene que ver con que si bien Israel perdió casi 300 soldados, eso no alcanza para movilizar por sí mismo a grandes masas del pueblo contra la guerra. Lo que sí avanza de manera más sostenida es la crisis de la coalición gobernante, por la cuestión que dije antes, más a nivel estratégico. En la medida que se abre eso, hay sectores que sin ser de izquierda, sin ser progresistas, sí levantan voz contra Netanyahu, se lo critica en la prensa, se habla de que por ahí está tratando de conducir la guerra por motivos personales, eso sí procede un poco más. Pero bueno, ese es el estado de las cosas. Alan, Sí, brevemente, ya que estás con el tema de los números, pero este número de 300.000 soldados entre los rusos y ucranianos muertos, ¿es verídico esa cifra? yo creo que es mucho más alto. Es más alto aún, Sí, porque yo es creo que es una mucho. masacre no de población civil, pero de jóvenes. Sí, Porque, según me comentaron, a los rusos les pagan muy alto para ir a la guerra y a los ucranianos directamente los secuestran, que los más o muchachos menos, sí, están más o menos es así. con un sistema implementado por los israelíes para detectarlos en espacios públicos, porque obviamente dan otras direcciones, no están cuando los van a buscar y los agarran de la calle y los meten en no sé en qué, en un tipo secuestro y aparecen en el frente. Mira, Eh, no creo que sea un sistema israelí porque están teniendo muchos problemas. bueno, Eh, por eso pregunto, es lo que a ver, eh, me habían a, comentado, que era un sistema de detección de caras de rostro. a ver, no se necesita un sistema de ese tipo para ver, bueno, en tal plaza se ven 30 hombres en edad militar, vamos ahí a ver si los chupamos y los mandamos al frente. No se necesita, o sea, digamos que el método que se ve en Ucrania es bastante más de vieja escuela. Mm. No descarto que haya algún algoritmo de producción israelí actuando ahí, pero en general no me parece. Todo el sistema de movilización ucraniano es bastante caótico y cada vez más draconiano. Que esas fueron una serie de reformas que se acaban de votar hace poquitas semanas o meses, que lo que hace es ampliar la franja etaria que puede ser movilizada de manera
no voluntaria, y también se agravaron todas las penas para los que esquivan el servicio militar. Y también lo que han hecho hace menos días es suspender los servicios consulares en las embajadas ucranianas afuera sobre todo en Europa, para los hombres en edad militar. ¿Qué quiere decir? Que si vos tenés un problema que tenés que renovar el pasaporte y estás en Alemania, en la embajada de Ucrania no te atienden más. Entonces se generan las condiciones legales para la deportación de hombres a Ucrania. O simplemente, bueno, sí, están chupando gente de cualquier motivo, de cualquier manera. Eso habla de una desesperación, porque de que ya empiezan a medir que el desgaste que están sufriendo en vidas humanas está minando las posibilidades de conducir operaciones militares o de mantener el nivel actual en el futuro. Los rusos tienen una población 5 veces mayor, lograron movilizar la industria en un sentido militar y están pudiendo pagar, no es que se están endeudando hasta la nariz con Estados Unidos para sostener la operación. Bueno, o sea que, en pocas palabras, los rusos pueden sostener las operaciones militares en esta intensidad o incluso mayor, los ucranianos cada vez menos. Ese es el balance general. Pero bueno, si querés, lo atendemos de vuelta en otra reunión. Con respecto a la cantidad de muertes, es todo muy poco confiable, porque las estimaciones para guerra de Ucrania están por todos lados. Yo ya creo que lo mencioné en otro programa. Hay una iniciativa de la BBC que cuenta los rusos muertos con nombre y apellido. Creo que ahora debe estar por 80.000, que es bajo. Yo creo que deberían ser más. Es una impresión mía, pero tampoco puedo decirte cuál debería ser la cifra. Con los ucranianos es más difícil, porque no tenés ONGs supuestamente neutrales que cuenten cuántos ucranianos van muriendo. Y hay muchos que directamente están desaparecidos. Hay muchos familiares que directamente pierden la comunicación y nunca saben qué le pasó al esposo o al padre. Hay modelos matemáticos de estimación que yo creo que, bueno, son inferencias muy indirectas. Hay uno que calcula entre 400 y medio millón de ucranianos muertos. Pero bueno, son estimaciones matemáticas. No es que hay prueba fehaciente. Bueno, gracias, Alan. No, de nada. Es simplemente, digamos, para reflejar una masacre que está aconteciendo en el corazón de Europa, y Europa desmovilizada. No, al Sí. revés, están movilizados para que los ucranianos peleen hasta el último ucraniano. Bueno, me refiero a la población, que no hay movilizaciones en contra de la guerra. Y es que, Eso a me- ver, yo me pongo medio como no abogado del diablo, pero tratando de entender el otro lado. La cuestión palestina tiene mucho más folclore en la izquierda. Y a nivel general, la izquierda tampoco aborda la cuestión de Ucrania de una manera más o menos consistente. Hay sectores muy importantes de la izquierda que tienen en Ucrania el apoyo a la OTAN en nombre de la autodeterminación de Ucrania. Así hay un escenario de una confusión mucho mayor. También, bueno, las protestas pro-palestinas en Europa vienen acicateadas por la movilización de la población musulmana. Es decir, hay otro recurso. Claro, decía Walter, el MST, izquierda socialista. Sí, bueno, es un patrón que lo vemos con otras guerras como la de Siria. En todo caso, la confusión que puede haber en la izquierda con respecto a la cuestión palestina viene por una cuestión más teórica o de por dónde vienen posibles soluciones, etcétera. Pero bueno, no me quiero meter en eso ahora tampoco. Bueno, Pero en general, a ver, es muy común que en Europa tenga gente progresista que sea pro-palestina y pro-ucraniana a la vez. Pro-ucraniana con la línea que dije antes. Por la línea ideológica de que Estados Unidos es la democracia
y que, bueno, de esa manera en Ucrania defendemos esto, pero en Palestina defendemos otra cosa. En fin, es más ensalada y bueno, es parte de la crisis de la izquierda en general. Ujú. Tal vez en algún momento podríamos abordar ese tema, pero bueno, ya se nos va haciendo la hora. Hoy me Sí, parece sí. que casi ni música vamos a agregar. Me gustaría que cada uno de los integrantes del panel nos dé un cierre. Marta ya se tuvo que retirar. Así que bueno, Walter, Clelia, Luisa. Yo, la verdad que nada, que como siempre, ¿no? Muy interesante, Lili, Alan y el escritor Malak. Ya estuve viendo que su libro está en ebook también, pero la cuestión es buscarlo en las librerías, ¿no? Para tenerlo. Además en pesos argentinos, porque lo vi en ebook y no. Em, Sigo aprendiendo con este programa. Para mí es muy difícil entender, porque no entiendo las guerras. Entonces digo, yo sé que los seres humanos comunes y corrientes como yo, ¿no? Los ciudadanos comunes que trabajan todos los días para el pan de ese día y para sus sueños, para poder cumplir sus sueños, no quieren la guerra, no quieren la guerra. O sea, sigo creyendo esto en ese negocio de los poderosos, ¿no? Poderosos necios, poderosos desquiciados, que ganan, no sé, si no se van a llevar todo eso a la tumba, por favor. Pero bueno, no les importa ni siquiera la vida de las personas. Y eso me preocupa mucho. Y claro, y la desorganización también, no puedo llegar a entender por qué se desorganizan los movimientos políticos y pierden fuerza. Eso no, no, no lo entiendo, Lili. Sigo sin entenderlo. Aunque está siempre tan claro el programa. Así Bueno, que gracias. vamos recortando algunas cositas para aclarar siempre desde un punto de vista, porque en general hay más de un punto de vista. Sí. Este, gracias, Luisa. Clelia, está cerrado el micrófono, Clelia. Me olvidé de que lo había cerrado. Muchísimas gracias a todos y especialmente a los invitados que han aportado tanto. Como reflexión final, bueno, cada vez pienso más que esta organización mundial que tenemos en naciones competidoras entre sí fue un invento para disgusto, como dicen en el campo. Para disgusto. Debe haber alguna otra manera de organizarse. No sé cuál, pero esta no. Andamos muy mal así. Y veo avecinarse muchas tormentas con Irán, Israel, China y Rusia ahora son vistas como peligro mundial. Esa es la propaganda que se hace por los medios. En fin, ojalá me equivoque. Y todos armados hasta los dientes. Algún día van a usar eso que tienen. Bueno, Bueno, gracias, Clelia. nada más. Antes de cederle la palabra a Walter y a Alan para el cierre del día de hoy, a mí me gustaría comentar que en el próximo programa nos va a acompañar China, que ya estuvo en otra oportunidad para tratar los temas docentes, pero en este caso específico porque en San Telmo, capital federal de la República Argentina, un hombre incendió el lugar donde residían 4 chicas lesbianas, 3 de las cuales murieron quemadas, ¿no? Entonces, Ah, está todo el tema
de que algunas personas alentadas por los discursos del odio que provienen del Estado amenazan o pasan directamente de las palabras a los hechos. Y recalco otros dos acontecimientos que sucedieron en esta semana. En el profesorado 39, los chicos estaban haciendo una clase pública y un señor amenazó con pasarles el auto por encima. En los mismos días en Misiones, los docentes están haciendo huelga por sus salarios y porque les quitaron el FONID como a todos. Y un gendarme amenazó con dispararles con su escopeta. Entonces, de parte de las fuerzas de seguridad se esgrime un autoritarismo que está encuadrado en el protocolo de represivo de Patricia Bullrich. Pero todo esto, digamos, relacionado con que es tan importante trabajar la base simbólica y las representaciones sociales que están metidas en la cabeza de la gente, por supuesto, alentadas por los poderosos y difundidas por los medios de comunicación, porque de las palabras se pasa a los hechos. Y dentro de esto, bueno, acá en el día de hoy hemos hablado del antisemitismo, del antirreligión musulmana, de los árabes en este momento que está tan en boga, esgrimido por la extrema derecha en Europa, la lesbofobia, la homofobia, todas esas representaciones y esos discursos que socavan la posibilidad de convivir entre todos pacíficamente, ¿no? No quería dejar de mencionar estos acontecimientos porque pasaron todos en estos últimos días en la República Argentina. Bueno, Walter, y bueno, esperamos a China que nos va, porque hubo mucha movilización, y nos va a comentar esto en el próximo programa. Walter y Alan, y nos vamos despidiendo. Bueno, primero agradecerle a Norberto Malak y a Alan, que este programa ha sido realmente espectacular. Yo considero que a Alan, que ya que lo venimos exprimiendo, debería ser considerado ya parte digamos, de personal, parte personal del programa. Tendríamos que reclamar el pase a planta permanente de Alan Cochler a la radio, porque cada vez que lo necesitamos siempre está. Jorge Yo nos creo que dice este que sí, programa, Jorge. para Perdón. los que lo ven, tiene que ser movilizador este programa, para aquellos que lo miran, porque esta tendencia a la guerra que estamos viendo a nivel mundial no va a cambiar, es decir, de hecho va a profundizarse. Y la única manera de frenar a los Trump, a los Biden, a los Netanyahu es con la rebelión popular. No hay otra cosa. Entonces, ojalá que para los que vean este programa, la intención es que sea movilizador. Solo la movilización va a frenar a estos señores de la guerra, como ya ha pasado en otros casos, por ejemplo, en la Primera Guerra Mundial. Bueno, gracias. Alan, tu despedida y yo ya me voy despidiendo porque si no Mariana nos corta. Agradecemos a la radio Conciencia Top New, a los invitados del día de hoy y a todo el equipo. Alan, Bueno, como siempre, agradecerles el espacio que me ofrecen. Fue un placer para mí también poder participar en el programa junto a Malaj, que lo he conocido personalmente hace ya varios años. Eh, en fin, no tengo nada más que eso. Y con respecto a la agenda, no puedo prometer nada. Son unas semanas bastante movidas para mí, porque digamos, son problemas de los buenos que me están pasando. Pero bueno, veremos cómo lo podemos arreglar. bueno, nos despedimos entonces hasta un próximo programa de La Rueda.